26 al 39. Lo que pasa es que este pasaje, les tengo que confesar algo, que como tiene paralelos en Marcos 5 y en Mateo 8, por ahí ya dicen sí lo mismo, pero por ejemplo Marcos se explaya un poco más en detalles. Entonces, si uno quiere complementar la lectura, puede leer Marcos 5 y Mateo capítulo 8. Por eso por ahí mi confusión confusa, nada más. Versículo 26. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Esto nosotros lo tenemos que entender como parte de una serie de milagros en cadena que, por ejemplo, Marcos comenta el milagro de la suegra de Pedro, y antes de este milagro ya habían pasado otros que Mateo detalla bien, pero que si ustedes leen el título anterior, Jesús viene de calmar la tempestad. Hay una manifestación determinada en un suceso atrás de otro, en el cual la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús en poder de milagros va tomando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y eso es lo que muchas veces nosotros hasta anhelamos en nuestra vida. Pero este milagro es muy especial. Al llegar a él a tierra, dice el versículo 27, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Fíjense el panorama que se presenta a Jesús, cansado con sus discípulos. Es como si un día de trabajo ustedes llegan a su casa así muy largo, se encuentran con su casa o con problemas inesperados. En este caso la imagen es espantosa. Mateo habla de 2 endemoniados, pero más allá del detalle del relato, imagínense que sale una persona desnuda que vive entre los sepulcros y que está endemoniado. Es una situación muy atípica. Está condicionado totalmente por el estado en que se encuentra la persona. La situación planteada delante de Jesús, el Hijo de Dios, en donde venía a demostrar su gloria y su poder, es esta. Y esa persona estaba totalmente poseída por el enemigo, que es algo que no sé si alguna vez alguno de nosotros ha visto. Una situación sin igual en donde el enemigo ha tomado completamente control de esa persona. Utilizaba su voz para manifestarse y utilizaba el pensamiento de esta persona para hacer lo mismo. Lo tenía totalmente controlado. Ahora, sin ir más lejos, el pecado es así con nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el pecado nos tiene totalmente controlado, inclusive teniendo a Jesús en nuestro corazón. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Pero el demonio, dice la NB para entender un poquito más, lo arrastraba a lugares violentos. Y le preguntó Jesús en el 30, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte,
Le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Salieron a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo habían sido salvados del endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: volvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús. Con el que Dios bendiga su palabra. En esta mañana vamos a tratar de, en un rato, poder compartir algunas cosas. Pero no es un pasaje para tomar por la mitad. O lo tomamos en serio a todo el pasaje o no lo tomamos. Porque vieron que hay gente que relativiza cosas de Dios y de su palabra. Como diciendo: ah, sí, mirá, esto sí, ¿viste? Pero lo de lo otro no. No podemos nosotros en ninguna manera darle un valor a eso. Dios le ha dado el valor de ser su palabra. Por lo tanto, nosotros, si creemos en Dios, tenemos que tomar su palabra como es. De punta a punta. Por eso es tan importante algunas cosas de las cuales cuenta. Ahora, yo les presenté un poquito, así en detalle, el espectáculo con el que se venía Jesús. Imagínense que en medio de la oscuridad, solamente a la luz de la luna, una ciudad que, iluminada por la luna, tenía una costa, porque hasta ahí había llegado Jesús, y esta persona se movía con cadena. Era un espectáculo, la verdad, que atroz. Pero acá hay algo. Dice que al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, dice el 28, exclamando: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Acá hay algo importante. El demonio, lo que tenía poseído a esta persona, reconocía a Jesús como Hijo de Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 32. El título que tiene la mayoría de las Biblias es que un mudo habla. Fíjense que dice: mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Echando fuera el demonio, el mudo habló. La gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Eso hablando de Jesús. Pero fíjense el 34. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa a los demonios. ¿Quién es el príncipe de los demonios? Diablo. El diablo, Satanás, Lucifer. Pónganle el nombre que lo conozcan, ¿no es cierto? Ahora, yo no voy a entrar en el aspecto y en el tema de si hay enfermedades que son producto de los demonios, si hay enfermedades que son cuestiones psicológicas. No es el tema. Realmente uno tiene que leer mucho, estar preparado para eso. Pero el aspecto que quiero ver es la diferencia entre lo que reconocía un demonio, un ser espiritual maligno,
cuyo origen fue negarse a Dios y seguir al diablo cuando éste se enorgulleció, y otro que, viendo los fariseos que Jesús sanaba, decía: no, a este echa demonios porque trabaja en nombre de Satanás. O sea, nunca lo reconocieron como hijo de Dios. La intención de los fariseos siempre fue, ¿qué cosa? Acusarlo de cosas que él nunca había sido. Al Hijo de Dios mismo lo estaban acusando de que echaba demonios porque lo mandaba el mismo Satanás. Y nosotros tenemos un problema que tenemos que también saber ver. Yo antes hablaba del pecado y de cómo el pecado a nosotros nos gobierna muchas veces. Hasta que hemos encontrado a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. Cuando Cristo viene a morir por nosotros, nos libera del pecado, rompe el lazo que teníamos con Él y nos hace hijos de Dios, salvos por su sangre. Esa sangre que limpió delante de Dios nuestros pecados. Pero nuestro reconocimiento queda ahí. Muchas veces hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero no hemos caminado en la vida como Dios quiere. No hay partes de nuestra mente, que es donde el diablo se esfuerza por gobernar y por asentar sus ideas, que nosotros no hayamos entregado a Dios. Le preguntó Jesús en el versículo 30, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y este es un aspecto que el Señor Jesús conocía como Hijo de Dios, pero también estos demonios sabían quién era el Hijo de Dios. Ahora, ¿nosotros sabemos quién es el Hijo de Dios? Vos me vas a decir: vos sí, vos me vas a decir: sí, murió en la cruz, el Hijo de Dios, murió por mi pecado, me perdonó, me salvó, me espera en el cielo, tiene un lugar para mí. Y hoy estoy caminando con Él. Esa persona estaba totalmente atormentada, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, como la dice el apóstol Pablo un poco más adelante. Pero lo que sí podemos entender es que cuando nosotros podemos encontrar a Cristo, podemos encontrar un reconocimiento que antes no teníamos de Él. Acá hay algo que nosotros y estos mismos demonios hacen con el Señor Jesús. Empieza con ado y termina con oración. ¿Cuál es la palabra? Muy amable, muchas gracias. ¿Usted sabe que el reconocer a Dios y a Cristo es adorarle? No es solamente un tiempo de alabanza. Hay gente que piensa que algunas canciones lentas son de adoración. No vamos a entrar en ese detalle. Pero sí el reconocimiento a Dios por lo que Él es y la obra de Él, eso sí es adoración. Ahora, estos contrarios a Dios, rebeldes desde el origen del mundo, porque no es de ahora ni desde ese momento, estaban reconociendo lo que Jesús era. Y lo que yo comparaba con Mateo, por si no se entendió, es que los fariseos, aquellos que eran guardias de la ley, decían que Jesús sacaba a los demonios en nombre del Satanás y no en nombre de Dios. Y el mismo ser comandado por el diablo, ellos sí lo reconocen como un ser superior.
Ahora, ¿nosotros dónde estamos parados? Porque si no reconocemos a Cristo en parte de nuestra vida, es como si estuviéramos trabajando para el enemigo. No hay medios. Hay una punta o está la otra. Y realmente es para este pasaje también, no solamente para comprender lo que Cristo era capaz de hacer, sino también para que podamos entender que nuestra vida está en constante mirada por parte de Dios. Le rogaba que no los mandase al abismo. El mismo Jesús tenía el poder para devolverlos a su lugar de origen. Pero dice la palabra de Dios que había un hato de muchos cerdos. Dicen que había más o menos como 2000 cerdos al lado. Y ahí iban ahí dice que Dios, el mismo Jesús, les da permiso para ir. Pero acá hay algo interesante que leí hace un tiempito. Ustedes saben que los cerdos eran uno de los animales inmundos que los judíos no podían comer, ¿no es cierto? Por una cuestión de sanidad, de higiene, de separación, porque muchas veces también era parte del culto a los dioses extraños, a los baales, a los del pueblo de la región. Ahora mi pregunta es, y la pregunta que yo leí en realidad es, ¿qué hacía 2000 cerdos? Imagínense el olor que había. ¿Qué hacían 2000 cerdos en un lugar que fue elegido por Dios como tierra prometida? ¿Qué hacía un criadero enorme de cerdos ahí, en un lugar donde Dios había dicho que no lo podían comer? O sea que había gente que lo comía, si no, ¿para qué lo iban a criar? Y por otro lado, ¿qué hacían en el lugar que Dios había prometido como tierra prometida? Si alguien tiene una respuesta, levante la mano. ¿O se le ocurre algo? ¿A la una? ¿A las dos? Miren, es como nuestra vida. Nosotros a veces le damos de comer a los cerdos que tenemos en nuestra vida, que están prohibidos por Dios, y que al ser nosotros hijos de Dios, somos santos, somos reconocidos gracias a Cristo como santos. ¿Y santidad qué significa? Apartado, separado del pecado. ¿No tendremos nosotros algunos cerdos criando, dando vueltas? Pregunto, ¿no? Es parte de la creación, es verdad. Pero a lo que voy es que si estos cerdos son señal de inmundicia y de pecado, no tienen que estar en un lugar de santidad. Y nosotros, así como en Israel le daban lugar a los cerdos, también nosotros dejamos lugar al pecado. ¿Me explico en el concepto? Gracias igual por la aclaración. En ese concepto nosotros tenemos que vivir. Mis hermanos, los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Salieron a ver lo que habían acontecido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Ahora, lo que Lucas no cuenta, sí lo cuenta Marcos y lo cuenta Mateo, de que Jesús había llegado de noche a la costa. O sea que el momento en el cual se desarrolló todo este episodio era de total oscuridad. Ahora, cuando termina esto que estamos leyendo, ya era el amanecer. Y eso pasa con Cristo también.
llega la luz y su gracia inunda de luz todo nuestro ser, ha inundado nuestra vida. No sé cuándo fue en la vida de ustedes. Yo sí les puedo contar cuándo fue la mía. Tenía 8 años, 7 años, y fue el 8 de agosto del 88, o sea, el 8 del 8 del 88. Y siempre fui a la iglesia desde chiquito. No nací en la iglesia porque estaba en el sanatorio. Pero hasta que no encontré la luz de Cristo personalmente, mi vida era de oscuridad. Y aún así me alejé muchas veces de Dios, estando y congregándome. ¿Por qué? Porque la luz de Dios no iluminaba mi camino. ¿Cuántos hemos pasado por eso? No quiero, mis hermanos, que ninguno esté en este tiempo en eso. La luz de Dios ha traído a nuestro ser una limpieza y una claridad como nunca. Y no sé, ojalá que la sigamos viviendo como el primer día. La vida de este endemoniado, sean uno o sean dos, como dice Mateo, fue cambiada totalmente. Y Cristo sube a la barca de nuevo, como dice el 37, se volvió a su lugar. Y el gadareno quería subir con él, pero le dice, Jesús lo despide diciendo, volvé a tu casa y contá cuán grandes cosas ha hecho Dios con vos. Mis hermanos, qué lindo encontrar esto. Este pasaje tiene 13, 14 versículos, el de Marcos tiene 20, el de Mateo tiene 5, 6. No hay mucho detalle en el de Mateo. Pero lo que sí, mi hermano, mi hermana, que podamos entender, como compartíamos en la cena, la obra de Cristo, que podamos entender su luz maravillosa. Él nos ha dado luz a cada uno de nosotros, nuestra vida ha cambiado. Y este hombre ha sido liberado, estaba totalmente poseído, su mente estaba totalmente controlada por un ser extraño, mandado por el diablo. ¿De que el diablo existe? ¿Alguno tiene duda? De que si no hemos visto a estos seres obrar, no existen, mis hermanos. Aquí y en este momento es para replantearnos, no más que eso, si uno quiere seguir en luz o en tinieblas, en el andar diario. Cristo ha venido para dar luz. Y al final es hermoso, porque en vez de irse con Jesús, le deja un desafío: volvete a tu casa y contá todo lo que Dios hizo contigo. Es más, el mismo Cristo le dice, no es que soy yo el que lo hizo, sino que Dios me ha dado el poder para hacerlo. Hasta los demonios lo reconocían. Es un aspecto totalmente intrigante y realmente puede verse que inclusive hay adoración como nosotros hacemos, no solamente en este templo o en otro templo, que por ahí hay gente que sale por trabajo, por vacación y busca otro templo para congregarse, participar de los símbolos, sino el hecho de que la palabra de Dios es real. Cristo sabemos que es real. Y ya para terminar, que podamos encontrar a Dios en todo momento, que Cristo siga iluminando nuestro camino. En este nuevo año que empieza, hoy vinieron los Reyes, a mí no me trajeron un regalo, les aviso. Julio Roca 255 de Granero Baigorria tienen hasta las 12 de la noche para llevar algún regalo si quieren. A mí los Reyes no me trajeron.
pero a ustedes y a mí el regalo de la vida eterna ha sido fabuloso. No me lo quita nadie, ni la vida ni la muerte, dice Pablo. No hay nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese Jesús nos quiere seguir enseñando. A mí me enseñó bastantes cosas con este pasaje. 1, el poder de los demonios. 2, que también lo adoran. 3, la luz de Cristo siempre vigente, conforme a su fidelidad. 4, que tengo que ir y contar lo que Cristo hizo por mí. Porque voy a aprender de ustedes. Aunque algunos muchas veces nos quedamos en el molde, ¿vieron? Así, como esperando que termine el otro. Pero ustedes y yo también tenemos para aprender y para enseñar. No solamente enseño el que te haga arriba, porque si no ya me bajo. Sino que cada uno de nosotros tiene que tener una vivencia propia de Dios, capaz de poder compartirla con otros. Eso es lo que el Señor Jesús le dijo: andá y contá lo que Dios hizo con vos. No cuentes lo que le hizo al otro. O sea, viene Milton y me cuenta algo, entonces yo voy y lo cuento, lo que Dios hizo en Milton. Pero yo, ¿qué voy a aprender solamente lo que Milton me cuenta? Porque lo voy a compartir. Yo no tengo nada para aprender, no tengo nada para compartir. Mis hermanos, que la intimidad es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Salmo 25:14. Es la única manera de poder aprender y de compartir, no solamente a través de los otros, sino a través directamente de su palabra. Oramos y terminamos la reunión. Padre Celestial, gracias te damos en este tiempo por tu palabra. Gracias porque podemos ver en algunos pasajes que por ahí son tal vez no tan fáciles de entender y de poder comprender, pero a tu luz le pedimos que nos guíes, pedimos tu sabiduría también, Señor, para vivir nuestra vida. Y Padre, que podamos, entre otras cosas que veíamos, que podamos compartir con los demás lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias, Señor, por esto, y gracias porque nos has dado el tiempo para poder estar aquí reunidos. Despide a los hermanos con tu bendición, con tu cuidado, Padre, en el nombre de tu Hijo que pronto viene. Amén. Dios los bendiga. Buen día para todos.